Muy buenos días, apreciados estudiantes. La sesión de el día de hoy es para hacer la resolución del examen parcial y pues la idea de esto es que ustedes puedan pues encontrar respuesta a lo que fue su examen parcial y con eso puedan comparar lo que yo hago con su elaboración en el examen parcial. ¿Listo? Y luego vamos a hacer una sesión pues personalizada con cada estudiante para que él determine si considera que no es pues digamos que no hay algo coherente con lo que respondió y en comparación con la nota, pero pues esa será una sesión personalizada. ¿Listo? Entonces, por lo pronto pues haré la resolución del examen parcial. Bueno, el parcial constaba de 5 puntos. Lo que hace pues básicamente era lo siguiente. Entonces, primer punto, permítanme, aquí lo hago en color negro. Entonces, el primer punto hacía referencia a un problema de valor inicial. Entonces nos decía que encuentre una función f de x sabiendo que f' de x, o sea que f' de x es igual a 6x al cuadrado menos 4x más 2, y tenía una condición, estaba sujeta a f de 1 que es igual a 9. Entonces, recordando, esta de acá, la f' de x, es la función derivada, y la idea entonces es encontrar una función que no tenga derivada. Fíjense que aquí es f' y la otra es f de 1, perdón, sin prima. Muy bien, ¿qué había que hacer? Pues encontrar la integral de f' de x. Esto significa que había que encontrar la integral de 6x al cuadrado menos 4x más 2 de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? La razón de este igual hace referencia a que la integral de f de x más o menos g de x es igual a la integral de f de x más o menos, aquí me faltó el de x más o menos la integral de g de x. ¿Listo? Esa es la razón del paso inductivo. Por lo que entonces aquí tendríamos que es la integral de 6x al cuadrado de x menos la integral de 4x de x más la integral de 2 de x. Si pasamos al siguiente igual, entonces significa que de aquí vamos a aplicar la siguiente propiedad, que en este caso sería la integral de f bueno, aquí sería de k f de x va a ser igual a k veces la integral de f de x. ¿Listo? Entonces, si eso es cierto, entonces esto nos va a dar 6 la integral de x al cuadrado de x menos 4 la integral de x más 2 la integral de x. Muy bien, agregando una nueva página, entonces tenemos que, bueno, para poder digamos pasar a la siguiente, que es en este caso el siguiente igual, tendríamos que aplicar primero la integral de 6 de x al cuadrado. Entonces, para este caso, como tenemos entonces la integral de x al cuadrado de x, pues esto es igual a x a la 3 sobre 3 más c. ¿Pero por qué fue posible eso? Debido a que la integral de x a la n de x es igual
a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Bien, o sea que aquí llegamos a la primera integral. Siguiente integral. La integral es de menos 4, es la integral de x. Lo mismo, la integral de x es igual a x al cuadrado partido en 2 más c, y esto no, digamos, lo podemos hacer debido a la misma propiedad. La integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y la última integral, que es la integral de x. Entonces en este caso la integral de x por definición es x más c. Entonces ese paso inductivo nos dice la regla que la integral de x es igual a x más c. Simplemente sería colocarla y ya. Muy bien, aquí ya tenemos 3 integrales, por lo que entonces si regresamos a nuestra integral siguiente, entonces sería igual a 6 veces lo que nos dio entonces en la integral de x al cuadrado, que sería entonces x a la 3 sobre 3 más c, bien, menos 4 veces la integral de x al cuadrado sobre 2 más c, pues ya no tenemos que hablar nada de integral porque ya lo hicimos, más, en este caso, 2x más c. Entonces, ¿esto de dónde viene? Viene del hecho de que encontramos solución a esta que tenemos acá, esta que tenemos acá, a esta que tenemos acá y a esta que tenemos acá, pero que viene ¿de dónde? De las multiplicaciones de acá, porque mire que aquí está multiplicando 6, 4 y 2. Muy bien, entonces lo que hacemos es una operación matemática, por lo que entonces esto nos daría 6 tercios, nos daría 2x al cubo más 6c, o finalmente c, no importa, menos este con esta nos daría 2x al cuadrado menos 4c, y esto sería más 2x más c, bueno, 2x más 2c, si quisiéramos seguir un procedimiento. Finalmente, lo que les he dicho en clase, la suma de este más la suma de este más la suma de este va a ser entonces finalmente una constante, por lo que el resultado de la integral indefinida va a ser igual a 2x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x más c. Si nosotros derivamos esta función, fíjense que aquí la derivada de esta va a ser 2 por 3, 6, 6x al cuadrado, que es lo que viene en la primera. Si derivamos esta función va a ser menos 2 por 2, da 4x, 2 menos 1 da 1, y si derivamos esta función nos va a dar que 2x, la derivada de una constante pues es igual a 0. Luego entonces esta función que encontramos, ¿cuál es? Esta función que encontramos es f de x, ya que f de x va a ser igual a 2x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x más c, completa, ¿no? Esta función era nuestro objetivo antes de hacer el problema de valor inicial. Nos dice entonces la función, como nos entregan un problema de valor inicial, nos dice que f de 1 es igual a 9. Pero ¿para qué es este problema de valor inicial? Porque de todas estas funciones posibles hay solamente una que cumple con esta condición, que es f de 1 igual a 9. Pues reemplacémosla. ¿Qué significa f de 1 igual a 9? Pues que reemplazamos en esa función 1 y nos daría 2, 1 al cubo, menos 2, 1 al cuadrado, más 2 por 1, más c. Y esto es igual a 9. Si realizamos ahí nuestros procedimientos, vamos a encontrar que esto de 1 al cubo va a ser 1, 1 por 2, 2, 1 al cuadrado va a ser 1,
y por menos 2 da menos 2. 2 por 1 va a ser 2, más c, y esto es igual a 9. Y esto nos lleva a la conclusión de que c es igual a 7. Bien. Finalmente, si c es igual a 7, entonces f de x va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a 3x al cuadrado, perdón, 3x al cubo. No miento, no es 3x al cuadrado, es 2x al cubo, perdón. 3x al cuadrado, no, sino 2x al cubo. 2x al cubo, entonces aquí 2x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x más 7, y esta finalmente va a ser la respuesta del primer ejercicio. ¿Listo? Muy bien, entonces con eso terminamos el primer ejercicio. Segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice que una compañía determina que el costo marginal denominado C' de X de producir X unidades de un producto está especificado por la ecuación. Entonces tenemos que la ecuación C' de X es igual a ¿qué? A X al cubo menos 2X. Bien, conociendo la información suministrada, encuentra la función costo total. Nos toca encontrar una función costo total que es C total de X. Bien, este es el costo marginal. El costo marginal no tiene en cuenta los costos fijos, pues porque los costos fijos son constantes, y pues como el costo marginal es una derivada, pues entonces la derivada, cuando hacemos la derivada, entonces nos va a dar 0 en los costos fijos, ¿no? Entonces estos costos variables son los que vamos a tener presente. Entonces finalmente este costo total va a ser igual a los costos variables de la función más los costos fijos. Los dejo ahí en costo sub f sin x porque se asume que es constante, aunque finalmente pues uno podría escribirle ahí sin ningún inconveniente. Bien, entonces la información que tenemos que calcular es esta, que es el costo total. Bueno, digamos que tenemos que calcular el costo variable, que no la conocemos, y el costo fijo, que si no lo dan. ¿Cuánto es el costo fijo? Nos dicen que son 7000. O sea que ya sabemos el valor de la C, que es lo que nos estaba pidiendo. Muy bien, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Si nosotros sabemos que la función costo total es igual a la integral del costo marginal, vamos a llamar esta costo de prima de x, pues entonces ya tendremos la solución, ¿no? Pues porque ya tenemos costos fijos, encontramos el costo total, nos faltaría encontrar entonces los costos variables. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces esto sería la integral de el costo marginal, que sería entonces x al cubo menos 2x de x. Entonces esa sería nuestra integral. Ahora, si tenemos que resolver esa integral, entonces lo primero que hay que hacer es aplicar esta separación 2x de x, perdón. Nos acordamos que hacemos la separación de integrales. Esto va a ser igual a ¿qué? Pues la primera ya la podemos aplicar, entonces la vamos a dejar indicada, de x menos 2 veces la integral de x de x. Entonces ya las dejamos en términos de las variables, las integrales que son básicas, o digamos inmediatas, por así decirlo, porque fíjate que aquí ya puedo encontrar, aplicando la fórmula, de x a la n más 1 sobre n más 1 más c
ya que esa es la integral de esta, tanto aquí como aquí. Se puede aplicar en ambas. Muy bien, o sea que esto nos lleva a lo siguiente. Esto nos lleva a que esto va a ser x a la 3 más 1 sobre 3 más 1 más c menos 2 veces, porque abro paréntesis porque el 2 va a afectar a todo lo que está perteneciendo a la integral. O sea que esto me daría x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más c. Entonces el gran total de esto nos va a dar entonces que esto es x a la 4 cuartos más c menos x al cuadrado. ¿Por qué nos da x al cuadrado? Bueno, aquí nos da 2x, ¿sí? 2x al cuadrado sobre 2 menos 2c. Si hacemos simplificación aquí, pues entonces se nos daría, se nos cancela, esto también se nos va o se nos reduce a una sola constante, o sea que esto es x a la 4 sobre 4 menos x al cuadrado más c, ya que esa es nuestra función costo total. Ok, entonces si esa es nuestra función costo total, o sea, si costo total de x es igual a x a la 4 sobre 4, a x a la 4 sobre 4 menos x al cuadrado más c, pues entonces ya tendríamos la solución, ¿no? Luego, si este es el costo total, nosotros sabemos que el costo total está compuesto por un costo variable, porque depende de x, y un costo fijo que no depende de x, ¿sí? Por lo que entonces la función total ct de x, o el costo total, va a ser igual a x a la 4 sobre 4 menos x al cuadrado más 7000. Bien, esos son los dichosos costos fijos que habíamos que tener presente acá. Entonces, este es el resultado de del segundo punto. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Sigue el punto 3. Vamos a hacerlo aquí. 3. Nos dice que aproximar el área bajo la gráfica de la función, es decir, que la función aquí es f de x es igual a 0.01 x a la 4 menos 1.44 x a la 2 más 60 en el intervalo 2,10, ¿sí? Y usando 4 subintervalos. Muy bien. Entonces podrían haber hecho la gráfica, aproximarla. Esto nos daría más o menos una parábola que abre hacia arriba. Esto es más o menos una parábola porque x a la 4, como es potencia de polinómica par, ¿sí? Entonces sería más o menos una parábola muy parecida, ¿no? El problema es que como tiene un componente de x al cuadrado, entonces seguramente va a ser una figura no tan parabólica, ¿no? Pero aquí no preguntan absolutamente nada respecto a la gráfica, ¿no? Lo que preguntan es que aproximen el área bajo la curva. Muy bien. Entonces, si eso es cierto, significa que si yo trazo aquí como una especie de recta, ¿sí? Entonces el intervalo va a estar desde dónde hasta dónde. Va a estar desde 2 hasta 10. Si yo trazo la mitad,
entonces aquí va a ser 6. Y si yo trazo la mitad de la mitad, aquí va a ser 4. Y si yo trazo la mitad de la mitad, aquí va a ser 8. La pregunta es, ¿ya tengo 4 subintervalos? Pues la respuesta es sí, porque mira que aquí tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. ¿Listo? Partiendo de eso, ahora lo que podemos es calcular cada uno de lo que nos interesa, ¿no? Que es el área bajo la curva, ¿no? Fíjense que aquí la función es f de x es igual a 0.01x a la 4 menos 1.44x al cuadrado más 60. Por lo que si hacemos la aproximación hacia arriba, es decir, comenzamos con entonces este sería nuestro primer punto, el famoso x1. Este sería nuestro segundo punto, el famoso x2. Este sería nuestro tercer punto, el famoso x3. Este sería el x4 y para de contar, ¿sí? Porque vamos a aproximar por alturas, iniciando desde el punto A, que esa sería una de las formas, porque la otra era, alguien pudo haber dicho iniciando desde el punto B, es decir, x el 4. Entonces aproximaremos un 4 con 6, con 8 y con 10. Muy bien, sabemos entonces que como vamos a aproximar por medio de rectángulos, pues una de las formas más fáciles es aproximar por medio de rectángulos, pues lo que vamos a necesitar es la medida de la base. En este caso la medida de la base pues va a ser el delta entre x2 menos x1, que es el mismo entre x3 y x2, que es el mismo entre x4 y x3, o lo mismo que es entre x5 y x4, ¿sí? Para este caso el delta es de 2, ¿no? O sea, este delta de x es constante y es fijo y es igual a delta de x2, ¿listo? O sea que el área, la primera área, que va a estar compuesta entre 2 y 4 como base y la altura de f de x1, entonces el área 1 va a ser igual, permítame entonces hacer un poquito más alejadito de acá, va a comenzar aquí. Área 1 va a ser igual a f de x1 por el delta de x. Pero ¿quién es f de x1? Pues entonces es 0.01, aquí entonces sería 2 a la 4 menos 1.44, 2 a la 2 más 60. O sea, esto finalmente nos da un número, por eso lo voy a encerrar aquí en paréntesis, multiplicado por el delta, que en este caso es 2, ¿sí? Por 2. El delta va a ser constante, entonces no va a haber ningún inconveniente. Bien, utilizando entonces calculadora para encontrar el valor de entonces esto va por 16 menos 1.44 por 4 más 60, esto nos daría 54 y lo multiplico por 2, nos daría en teoría 108.8, ¿sí? 108.8. Muy bien, esa sería la primera área. La segunda área va a ser igual a f de x2 por el delta de x. Entonces la única cosa que cambia es que ya no va a ser 2, sino va a ser 4. 4 a la 4 menos 1.44 de 4 al cuadrado más 60, y aquí va a ser igual por 2, ¿no? ¿Por qué igual por 2? Porque pues el delta de x no cambia. Entonces aquí sería 0.01 por 4 a la 4 menos 1.44 por 4 al cuadrado más 60, eso me daría 39.52 por 2, 79.04. 79.04. Área 3
Entonces sería el f de x3 por el delta de x. Aquí la diferencia es que sería 0.01. Aquí sería entonces el siguiente, que es 6 a la 4 menos 1.44. Aquí sería 6 al cuadrado más 60 por 2. Entonces hacemos el cálculo: 0.01 por 6 elevado a la 4 menos 1.44 por 6 elevado al cuadrado más 60. Eso me da 21.12 por 2, 42,24. Y la última área 4, va a ser igual entonces a f de x4 por el delta de x, es igual a 0.01. Aquí nos daría entonces 8 a la 4 menos 1.44, 8 al cuadrado más 60 por 2. Entonces hagamos el ejercicio. Esto nos daría 0.01 por 8 elevado a la 4 menos 1.44 por 8 elevado a la 2 más 60. Esto me da 8.8 y lo multiplico por 2 y me daría 17,6. Finalmente ahí tengo todas las áreas. Entonces la suma del área total, voy a colocar aquí el área total, o más bien el área total estimada, porque es una estimación, con 4 subintervalos va a ser 17.6 más 42.24 más 79.04 más 108.8. O sea, esto nos daría un gran total de 247.68. Muy bien, 247.68 es el resultado que nos debería dar entonces al encontrar el área bajo la curva. Bueno, la aproximación del área bajo la curva realmente, porque pues esto no es una aproximación exacta, sino es una, bueno, no es una aproximación exacta, sino es una, no es una aproximación, sino no es una operación exacta, sino es una aproximación. ¿Listo? Ahora, a modo de comprobarlo, permítame entonces utilizar aquí el Symbolab. ¿Dónde lo puedo agregar? Permítame aquí un segundo, ya agrego. Ahí está, sí, perfecto. Entonces aquí la integral va desde ¿dónde? Desde 2 hasta, nosotros tenemos la integral hasta 10. Perdón. Esa es la integral desde 2 hasta 10. ¿De qué función? De la función 0.01x a la 4 menos 1.44x al cuadrado más 60. Le digo aquí entonces que me lo calcule, y la aproximación de acuerdo a Symbolab, no, aproximación no, porque esta es exacta, ¿no? Va a ser de 203.7759952. A nosotros entonces nos dio 247.68, es decir que no está para nada despreciable. Quiere decir que es una aproximación decente de nuestra respuesta. Muy bien, entonces con esto damos por terminado
el punto número 3. Pasemos al siguiente punto, que es el punto 4, un punto en el que ustedes en teoría no habían visto. Entonces aquí es la integral de 2e a la x más 2, perdón, aquí sería más e a la 2x, más bien, sobre e a la x, y todo multiplicado por el diferencial de x. Bueno, entonces resulta que hay una propiedad que vimos en clase para poder hacer una transformación de esto, que nos dice lo siguiente. Entonces esto va a ser 2e a la x sobre e a la x más e a la 2x sobre e a la x y todo por el de x. Esta propiedad se llama separación. Entonces si yo tengo a más b sobre c, esto va a ser igual a sobre c más b sobre c. ¿Listo? Entonces hice la separación de esta fracción que tenemos ahí expresada. Muy bien. Siguiente paso inductivo. Pues esto realmente sería 2 de x. Bueno, voy a hacerlo más bien 2 más, aquí sería e a la x de x. Pero ¿por qué se puede hacer eso? Resulta que hay una propiedad que me dice que si yo tengo a sobre n, bueno, a la n sobre a sobre m, entonces esto va a ser a la n menos m. Entonces, ¿cómo fue posible eso? Pues resulta que si yo tengo e a la x sobre e a la x, pues siguiendo la definición de eso, lo que tengo, mire que son las mismas bases, ¿no? Aquí e es la misma base de acá, tanto de acá como de acá. Pues entonces esto va a ser e a la x menos x. Pero entonces esto va a ser igual a e a la 0. Y hay una propiedad que me dice que todo número elevado a la 0 siempre es igual a 1. Por lo que entonces este de acá es igual a 1. Y si eso es cierto, significa que este pedacito de acá va a ser 1, ¿no? Por lo que 2 por 1 me da 2, que es el que tenemos acá. Muy bien. Un procedimiento similar para llegar entonces de e a la 2x sobre e. Pues aquí entonces en vez de 2x de x menos x tendría 2x menos x. Por lo que finalmente entonces me daría que e a la x. Muy bien. Siguiendo entonces con el ejercicio, entonces esa integral grande que tenemos de 2e a la x más e a la 2x sobre e a la x de x fue transformada ahora en la integral 2 más e a la x de x. Y esta ya es más sencilla de resolver. ¿Por qué? Aplico entonces la separación de integrales. Entonces esto va a ser 2 de x más la integral de e a la x de x. Por lo que entonces esto va a ser igual a ¿qué? Entonces esto va a ser 2x más e a la x, porque la integral de e a la x es ella misma, y como en este caso el número que tenemos acá en este exponente de aquí es 1, pues entonces sería 1 sobre a, pero a vale 1, entonces es 1 sobre 1 por e a la a x, pero pues como nuevamente insisto es 1, entonces pues por me dar x más c, y el resultado de esto es esta que tenemos acá. Entonces finalmente si uno quiere dar un resultado, entonces la integral de 2e a la x más e a la 2x sobre e a la x de x da como resultado 2x más e a la x más c. Muy bien, pues ese era el resultado del número 4, que pues estaba aparentemente un poco más sencillo, ¿no? Muy bien, ahora sigue el número 5. El número 5 es la integral de 4 sobre la raíz quinta de x más
3 cuartos de e a la 6x menos 7 sobre x de x. Muy bien, entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? Aplicando la propiedad de separación, o sea, aquí lo que hago de separación, tengo que es 4 sobre la raíz quinta de x más la integral de 3 cuartos de e a la 6x de x menos la integral de 7 sobre x de x. Ok, esto que tenemos acá, el denominador, lo podemos expresar siguiendo la propiedad de que la raíz, bueno, a a la m, digamos la raíz enésima de a a la m la puedo expresar como a la m sobre n, ¿sí? Esa podría ser la solución para expresar este denominador que tenemos acá. Luego entonces, si queremos resolver solamente esta, bueno, ni siquiera resolver, hasta el momento es expresarlo de una forma diferente. Esto nos daría 4 sobre x a la 1/5 de x. Siguiendo la otra propiedad, para poder hacer el paso inductivo, sabemos que todo número que tiene esta forma, a la n, puede ser expresado como a la menos n. Bien, entonces si eso es cierto, pues aquí entonces esto tendría el paso inductivo de 4 por a la menos n, pero a la menos n es que es x a la menos 1/5 de x. ¿Listo? Esa sería como la única que hay que arreglar, porque la que tenemos acá, esta no hay necesidad de arreglarla porque es inmediata, y esta tampoco hay necesidad de arreglarla porque es inmediata. Bien, entonces reescribiendo un poquito las integrales, vamos a tener que son 4x a la menos 1/5 de x, que fue la que tuve que reescribir, más la integral de 3 cuartos e a la 6x de x menos la integral de 7 sobre x de x. Muy bien, pues esas se resuelven entonces de la siguiente forma. Acuérdense que esta de acá es la integral de x a la n. Bueno, aquí aplico dos cosas. Aquí aplico la integral de k f de x es igual a ¿quién? Es igual a k veces la integral de f de x. Sería la primera operación que aplico. Y la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces esa la aplicaría para esta que tengo acá. La otra que voy a aplicar es que la integral de e a la ax de x es igual a 1 sobre a e a la ax más c. Y la otra que voy a aplicar es la integral de 1 sobre x de x es igual al logaritmo del valor absoluto de x más c. Estas son las que voy a aplicar en este proceso de acá. Entonces, finalmente, el resultado entonces nos daría así como sigue. Sería 4 veces la integral de x a la menos 1/5 de x, que era la primera, más 3 cuartos de la integral de e a la 6x de x menos 7 la integral de 1 sobre x de x. ¿Sí? Las apliqué para dejarlas en términos de las básicas. Muy bien, entonces ahora multiplico 4 por ¿qué? 4 por x a la menos 1/5 más 1 sobre menos 1/5 más 1 más c, ¿no? Sería la primera, más 3 cuartos de 1/6 de e a la 6x más c, aplicando la definición de la integral, menos, aquí sería entonces 7 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más c y cierro paréntesis. Simplificando un poco,
simplificando un poco, sería entonces, arriba nos daría menos un quinto más 1. 1 en quintos es 5 quintos, entonces nos daría 4 quintos. Por lo que entonces si nos daría 4 quintos, arriba entonces sería x a la 4 quintos. Y abajo también nos daría 4 quintos. Pero como el 4 quintos está en la parte de abajo, pues este sube y es como si se invirtiera, ¿no? Entonces nos daría 5 cuartos. Y con el 5 cuartos nos daría entonces 5 cuartos, entonces multiplicado nos daría entonces 5 x a la 4 quintos positivo, y este nos daría 4c, pero dejemos entonces la c para el final. Aquí nos daría entonces 3 cuartos por un sexto, este con este se nos cancela y nos daría entonces un medio, ¿sí? Y esto nos daría entonces un octavo de e a la 6x, y el último que es menos el 7 logaritmo natural del valor absoluto de x, y todo finalmente más c. Esa es la respuesta que nos daría para este ejercicio particular. Muy bien, entonces aquí lo vemos en un color rojo. Esta sería la respuesta. Si lo miramos usando el Symbolab, pues aquí lo que tendríamos es que la integral de 4 sobre raíz quinta, es raíz quinta de x. Listo, entonces tenemos la primera, más 3 cuartos de e a la 6x menos 7 partido en x. Entonces ahí lo está procesando el Symbolab. Esperemos a ver qué arroja. Parece que se nos quedó. Ya. Sí, de pronto no sé si fue porque no le escribí aquí el de x, hay que escribirle creo que el de x. Entonces para que lo tengan presente. Listo, finalmente el resultado es 5x a la 4 quintos. Como ustedes pueden darse cuenta ahí, 5x a la 4 quintos más un octavo de e a la 6x menos 7 logaritmo natural del valor absoluto de x más c. La ventaja de Symbolab es esto, que le entregan a ustedes todos los pasos que está siguiendo cada una de las integrales, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Listo, muchachos, entonces con esto damos por terminada la resolución del primer examen parcial, y a partir de ahí entonces ustedes pueden sacar sus conclusiones respecto a qué fue lo que fallaron. Les voy a entregar entonces el examen parcial, bueno, más bien entrego nota o subo la nota al parcelador, y la idea es que ustedes entonces me contacten para que sepan en qué fallar. ¿Listo? Podemos hacer la sesión personalizada de al menos unos 5 o 10 minutos para verificar sus exámenes parciales. ¿Listo? Les agradezco su atención. Muy buen día.